Bienvenidos a un nuevo podcast de Post La Verdad. Hoy, lunes 25 de septiembre de 2017 y empieza así. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Escuchábamos Mentira del cantante francés Manu Chao con dedicatoria especial a cierta fundación que ha dado de qué hablar, no precisamente porque sea una buena fundación que haga las cosas bien, sino porque hace juego sucio, juega sucio, no debate, no argumenta, y ataca y persigue a quienes no piensan como ellos, o mejor dicho, ataca a quienes no piensan como cierto alcalde de Bogotá. Andrés, ¿cómo vamos? Hola Javier, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Hoy lunes 25 de septiembre, iniciando semana con la mejor energía. Fin de semana descansadito, estuvo bien, como que en materia de noticias también estuvo todo un poquito relajado. Estamos viviendo la época real del posconflicto, ya no estamos viendo noticias de tomas, de atentados ni nada de esas cosas, sino estamos más bien preocupados por la corrupción y demás. Pero el resto, muy bien, don Javier, ¿qué tal todo? ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué más? Y, una cosita, frente al tema de la Fundación Azul, ahorita en el temario lo vamos a tocar, ahí voy a dar un par de apreciaciones al respecto. Así es, Andrés, y empezamos con los saludos a Edgar Arroyo, @Ed_Arri por la canción de cabecera de Post La Verdad. También da cátedra en YouTube para que lo sigan. Quienes quieran aprender temas musicales, en materia musical, entonces ahí está Edgar Arroyo. También saludamos a David Ospina. A propósito, ¿será que al fin contactaron a Edgar para lo del Chocó? En Bebedo Chocó era, creo, que era el pueblo. O, no sé, o le estaban tomando el pelo a Edgar, nos tomaron el pelo, no sé. Saludamos a David Ospina, no al arquero, sino al diseñador del logo de Post La Verdad. Lo pueden contactar en Twitter como @David_Ospina. También la invitación para que nos escuchen y nos sigan. Estamos en Spreaker, en SoundCloud, en Tuning Radio, en iTunes, YouTube y en la página Venga Le Cuento que cambiaron el horario del noticiero, ahora están de lunes a viernes a las 8 de la noche, ya no a las 7 de la mañana, sino a las 8 de la noche de lunes a viernes. Y recordarles que sí, nos han dicho que el podcast puede ser muy largo, que por qué tan largo, que no sé qué, pues nosotros hacemos un temario, dividimos el podcast en Spreaker según el tema, para que ustedes escuchen lo que les interesa. También estamos en nuevodiario.co, un buen periódico con información objetiva y detallada, y quienes publican nuestro podcast, y por favor que lean los artículos que publican todos los días en nuevodiario.co. También estamos en Facebook, nos pueden buscar en el fanpage de Post La Verdad. También estamos en Telegram, en el canal del grupo oficial para que nos sigan, cada día somos más. Y por favor, si quieren enviar sus opiniones sobre X o Y tema, ya sea a favor o en contra de lo que se dice aquí en el podcast, lo pueden hacer, pueden enviar sus opiniones y aportes al podcast y nosotros los publicaremos. Hoy el debate, le cuento, don Javier, en el grupo en Telegram estuvo bueno. Nos estuvimos dando ahí parejo con don Edgar, hablando sobre varias cositas. De hecho, uno de los temas ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero estuvo bueno. Pero eso quiere decir que en el grupo la pasamos bien
respetamos las ideas que tenemos porque cada uno de los miembros del grupo tiene ideas diferentes, pero nos las respetamos y las sabemos debatir y argumentar y a veces nos vamos como no calentando, pero sí vamos debatiendo sabroso, que eso es lo bueno, que eso es poder hacer eso, controvertir las ideas, saberlas argumentar, contraargumentar, pero ante todo siempre llevándola bien. Eso no es Twitter, no es Twitter. Quiero darle las gracias a varias personas que a raíz del incidente del viernes con la Fundación Azul me apoyaron, ya sea escribiéndome o dándole RT o compartiendo el mini podcast que me tocó hacer en las horas de la noche el viernes, o también cuando compartieron la carta que escribimos y publicamos ahí, rechazando los ataques de la Fundación Azul. Así que quiero darle las gracias a Alex Penagos, @Alex_Penagos, a Gerson Aguiar, @Aguiar_Gerson, a Corporación Yurupari, @Cor_Yurupari, a William Niño, @Wikami, a Alcira Niño, @Nino Alcira, a Sarkasindi, @Indicas, a Mauricio Di Chardi, @Mauricio D, a Fabián Handanovic, @Fabián Iman 59, a Medios Mienten, @CloniHD, Sergio Rengifo, Sergio Rengifo 4, a Ervin Rueda, @FRJK, Andrea del Pilar, Andreolaya 1022, a Alfredo López, @Manfredo13, a Orates en Naves, Orates en Naves, a Milena Cuenca, Milena Cuenca 01. ¿Esa es la famosa Milena? Ajá, vaya a saber. Sandra Pérez, @Sandra Ya Pérez, y a los demás que siguen escuchando el podcast, a quienes ya hemos saludado, a quienes han compartido el podcast también, un saludo cordial. Y como es costumbre, los días lunes, don Javier finge y funge ser el director del programa. Don Javier, el programa es suyo. Gracias, Andrés. Sigan ustedes en estudio. Sigan ustedes, Ricardo Jorge en estudio. No mentes. Linton Manjarres, me acuerdo. El de Ordóñez. El flash informativo. Con el flash informativo. Ya serios, entramos en materia. El viernes, los miembros de las FARC, que ahora cambiaron el nombre, tienen el mismo, las mismas siglas, ¿no? Pero cambiaron de nombre, ya no son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, algo así es que se llama. Sí, así es. Más o menos. Espero no haberme equivocado. Le realizaron un homenaje al Mono Jojoy, a la tumba del Mono Jojoy, en el cementerio del Apogeo, que queda al sur de Bogotá, sobre la autopista sur, para quienes no sepan dónde está ubicado ese cementerio. Un homenaje que fue realizado por los miembros de las FARC, y quien quisiera ir allá a acompañar en el homenaje, lo podían hacer. La cuestión aquí radica en que el Mono Jojoy es un personaje muy controvertido, y el Mono Jojoy es un señor de la guerra. Entonces, muchos criticaron este homenaje porque conciben al Mono Jojoy como si fuera un criminal de guerra, un criminal y un asesino. Esto generó mucha puya en ciertos sectores de la opinión pública. Acá muchos opinadores, muchos políticos rechazaron el homenaje por parte de las FARC al Mono Jojoy, tanto así que muchos aplaudieron la muerte del Mono Jojoy. Y es increíble que en épocas del posconflicto, muchos de estos opinadores que se las dan de democráticos y liberales aplaudan una muerte mientras los escucha uno o los lee uno hablando de paz, justicia y reconciliación. Al punto que voy es al siguiente. Yo me puse a escuchar las dos partes. Es verdad que el Mono Jojoy es un señor de la guerra, y a nadie se nos va a olvidar esas imágenes de un campamento donde tenían a varios secuestrados, militares, policías, civiles, en una reja horrible con púas, como si fuera un campo de concentración.
Es una de las imágenes más crueles, más horribles, más ruines que ha dejado este conflicto colombiano y que de ahí sirviera mucho para que Álvaro Uribe llegara al poder, porque esa imagen caló mucho y dolió mucho a toda la población de Colombia, a los civiles, a los militares, porque ese impacto simbólico de ver a esa gente indefensa, secuestrada, que ya llevaban hasta muchos años ahí en la selva, sin saber si iban a salir vivos o no, sin saber si iban a ser rescatados o no, fue una imagen muy humillante para unos, o no, para muchos. Es verdad que el Mono Jojoy, por eso se ganó el repudio de toda Colombia, porque claro, estábamos bajo una guerra, pero lamentablemente la guerra colombiana, que se supone ya no hay, ya no estamos en guerra, llegó a un grado de inhumanidad que tanto un frente como el otro cometían crímenes, y no vamos a decir que solamente las FARC fueron criminales cuando el ejército y los paramilitares también lo fueron. Dentro del marco de la guerra, uno llora a sus muertos. Del marco de la guerra hay héroes y villanos. Para las FARC, el Mono Jojoy es un villano. Tanto que para mí, pues me disculpan, pero sí fue un descaro. Uno de los líderes de las FARC dijo que el Mono Jojoy era como un Che Guevara. Me disculpan, pero no comparto esa apreciación. Los militares, obviamente militares y exmilitares, vieron con repudio el homenaje al Mono Jojoy. Pero recordemos que también los militares han cometido, como lo dije antecitos, crímenes dentro del marco de la guerra. Mucha gente inocente murió bajo el conflicto armado y muchos de ellos, militares y paramilitares, recibieron homenajes. Así que no vengamos con doble moral. Homenaje que los paras hayan sido aplaudidos en el Congreso de la República. Los mismos que rechazaban el homenaje al Mono Jojoy no vieron con malos ojos el aplauso a los paramilitares en el Congreso, cuando aplaudieron a Salvatore Mancuso, que es un criminal igual o peor que el Mono Jojoy. Como tampoco no vieron con malos ojos el homenaje a Rito Alejo del Río, liderado por Álvaro Uribe y liderado por Fernando Londoño, qué casualidad, líderes del partido de ultraderecha Centro Democrático. ¿Cómo no les parece mal homenajear al criminal Alfonso Plazas Vega por las torturas y los crímenes a personas inocentes que creían que eran guerrilleros del M-19 cuando se tomaron el Palacio de Justicia? Y ahora Plazas Vega, feliz, viviendo impune en Miami, y su esposa, siendo senadora del Centro Democrático, que no ha aportado absolutamente nada, simplemente es una esbirra de Álvaro Uribe. Por ahí en redes sociales me pareció interesante esa reflexión de que quienes se ponían mal por el homenaje al Mono Jojoy no les parecía mal el homenaje a los otros señores de la guerra. Entonces me pareció muy chévere ese como parangón que hicieron. Así se sienten las víctimas cuando homenajean a un Plazas Vega, cuando homenajean a un Rito Alejo del Río o cuando homenajearon a los paras en su momento cuando fueron aplaudidos en el Congreso de la República. Ya para concluir y darle la palabra a Andrés, dentro del marco de la guerra cada uno llora a sus muertos y cada uno hace su memoria histórica. Los militares tienen su memoria histórica. Ellos son una perita en dulce. En la memoria histórica de ellos no van a decir que violaron, que hicieron falsos positivos, que la subversión era lo peor. La guerrilla también tiene su memoria histórica. Y dentro del marco del posconflicto y dentro del marco de llegar a la justicia, a la paz y a la reparación, también tenemos que escuchar la memoria de ellos. Y también tenemos que escucharlos, a ver cuál es su visión de todo lo que pasó dentro del conflicto armado. Y a ellos también les mataron personas, ellos también tienen el derecho a llorar a sus muertos, como los militares lloraron los suyos, como los civiles también los lloraron. No, y que sea algo digno, porque en muchos casos dentro del conflicto, sí, es verdad, muchos militares desaparecieron, no se supo qué pasó con ellos, lo mismo que pasó con los guerrilleros, o ya con algo más simbólico, lo que pasó con el cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, que al día de hoy no se sabe dónde están sus restos. Entonces son cosas que toca ponerlo uno a reflexionar. Por último,
La Cizaña sí estuvo presente allá. Salud Hernández estuvo allá. Decía que ya a metros con la guerrilla, pero no se perdió el homenaje al Mono Jojoy. Bueno, yo quiero empezar a plantear este tema con lo siguiente. Recordemos que fue el gobierno Santos quien dio de baja tanto al Mono Jojoy como a Alfonso Cano. Ahora es que me vayan a tratar de santista. Es más, creo que por lo que voy a decir me van a decir que soy uribista. Santista. Pero bueno, tengamos en cuenta algo. Dados de baja, tanto el Mono Jojoy como Alfonso Cano, se facilitaron las cosas para que las FARC se sentaran a un proceso de paz. Timochenko tenía y manejaba mayor voluntad de negociación y de llegar a un acuerdo, a un cese bilateral, que un Alfonso Cano o que un Mono Jojoy, dadas las posturas radicales de ellos dentro de las mismas FARC. El uribismo dice que es que el glorioso Ejército Nacional dio de baja a estos soldados, pero desconoce u omite de forma conveniente que eso fue dentro del gobierno Santos. Hecha esta distinción, y teniendo en cuenta que gracias a la gestión de Timochenko como jefe máximo, que entró a suceder a estos dos dentro de las FARC, pues entonces ya se pudo negociar de forma más fácil el cese bilateral como tal, y que es lo que estamos viendo ya el posconflicto como tal. Personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de homenajes, y más que todo con un grupo que, si bien ya se desmovilizó, está en proceso de reintegración social. Las FARC ya tienen su partido político, me parece muy bien que lo tengan, tienen todo el derecho de transmitir sus ideas políticas dentro del ámbito de la legalidad, pero eso tampoco les da la garantía de venir a llorar y hacerle homenajes a sus líderes, a sus ídolos o a sus muertos, teniendo en cuenta todo el conflicto interno que hubo acá en Colombia, todas las muertes y atrocidades que ellos, como grupo guerrillero, como grupo alzado en armas, cometieron. Por eso yo iba a decir que aquí me van a decir uribista con esto, nada raro. Sí, uribista, pero bueno. Petrista, santista. Sí, a mí ya me han dicho de todo, mejor dicho. El camaleónico. Pero bueno, continuando. Las FARC, como grupo armado guerrillero, cometieron muchas atrocidades, entre esas la que comentó Javier, donde sale el Mono Jojoy con un grupo de secuestrados encerrados de la forma más vil, recordando los campos de concentración en la Alemania nazi. Algo que indignó a muchos colombianos, y en los cuales me incluyo yo, porque yo siempre me he opuesto al secuestro. Sea el que sea, la única detención que es válida es la que sea aprobada por un juez, debidamente aprobada y sustentada, hay que decirlo. Este tipo de homenajes, para mí, rayan, fastidian, incomodan en las personas que apoyamos el proceso de paz y aún en mayor grado en las personas que se han opuesto a este proceso de paz. A todos los que votaron por él en el plebiscito ya de casi un año, incomoda y les da mayor argumentos para decir que el país se les entregó a las FARC, lo cual es una exageración, tampoco hay que caer en eso, pero les alimenta el discursillo barato de decir que es que Santos le entregó el país a las FARC, que es que se nos vino el castrochavismo, que están idolatrando a sus ídolos y todas esas cosas. Claro, está pasando eso. Afortunadamente, dicho homenaje no fue de manera pública en una plaza ni nada de esas cosas, fue en un cementerio, fue algo más bien de ellos. Sí, eran puertas abiertas para el que quisiera asistir, pero fue más bien de ellos. No se hizo como cuando se inauguró el partido de las FARC en la Plaza de Bolívar con concierto y tarima, sino fue algo más prudente, lo cual se me hace un poquito más acertado que haberlo hecho en otros sitios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo también estoy en desacuerdo y me opongo a los homenajes que se le han hecho a los diferentes líderes paramilitares o diferentes cabecillas de los grupos armados que han cometido actos atroces dentro del país, como también el de los militares que, aprovechándose de la fuerza pública, aprovechándose de su fuero como militar como tal, cometieron muchas otras atrocidades más. Esos tipos de homenajes son innecesarios. Esos tipos de homenajes que lo que hace es no dejar cerrar la herida, incomodan, vuelvo y digo, fastidian, se me hace muy mal. En el grupo en Telegram se empezó a abrir el debate, entonces, ¿por qué a Uribe sí se le hacen homenajes y todos sabemos lo que es Uribe? Sí, pero lo que pasa es que Uribe está dentro de la legalidad. Y a Uribe hoy, aún hoy, con todo lo que sabemos, lo cobija, y así no nos guste, lo acobija la presunción de inocencia. Porque aquí todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. ¿Y cuál es la forma? Mediante un fallo judicial. Y hasta el momento, a Uribe
No hay ningún fallo que lo condene frente a las cosas que se presumen, porque tampoco hay mayor certeza. Aquí no somos ni jueces ni nada de esas cosas, los jueces son los de la República. No hay mayor certeza frente a las cosas que se le han hecho a Uribe. A Uribe se le han imputado cosas y se le han insinuado y todo el mundo le ha criticado y eso. Pero también si uno se pone con el rigor de las cosas, hay muchas cosas que son exageradas, que no van al lugar, o que también son tergiversaciones. Y no, pues también tantos montajes que le han sacado a Uribe sentado con Pablo Escobar supuestamente, hicieron un fotomontaje, o con un líder paramilitar y era un líder político de la región. O sea, también hay que saber distinguir las cosas, no porque simplemente uno es antiuribista, entonces hay que recibir y dar crédito a todo argumento que sea falacio en contra del uribismo, no. Entonces, las FARC, hoy los miembros de las FARC están en un proceso de resocialización y reintegración a la sociedad. Ellos no gozan de plenas garantías y derechos, y mucho menos como para estar pretendiendo hacer estos homenajes que a la larga nos incomodan a muchos. Está bien que los simpatizantes de la guerrilla y algunos sectores de izquierda vean con buenos ojos que ellos hagan esto, porque entonces hace parte del posconflicto, sí, pero entonces háganlo más bien a puerta cerrada, háganselo para ustedes mismos. No lo hagan así a los cuatro vientos anunciándolo y todo, pues porque a la larga eso no conviene. Y si las FARC quieren en un futuro tener adeptos y tener votantes para su partido político, esa no es la forma para conseguir votos. Hay que ser también más inteligentes y demostrar que ellos han sabido dejar la guerra atrás, y eso conlleva dejar sus muertos atrás y más bien estar pensando en el presente, que es reintegrarse a la sociedad, y pensar en un futuro que es implementar en debida forma su partido político. Pero una cosita acá con lo de Uribe. Él sí fue ayudado por paramilitares. Ya Ernesto Báez ha confesado, otros han confesado que Álvaro Uribe sí fue ayudado por los paramilitares para ganar elecciones. Pero bueno, si no sale fallo, no es culpable. Sí, Esas son obviamente. cosas, son presunciones, entonces... Sí, obviamente tiene que hacerle debido proceso, pero ahí están las sospechas, o sea, hay pruebas. Toca ver cómo avanza porque es que la Comisiones de Acusaciones de la Cámara no ha tenido como celeridad en eso y parece que eso va, ahí está en el, ¿cómo es? En el sueño de los justos, ¿cómo es que le dicen? La comisión de absolución sí todos sabemos que es un fracaso, pero ahorita Uribe, por su fuero como senador, lo investiga su juez natural en la Corte Suprema de Justicia. Le han interpuesto muchas denuncias. Todos sabemos que la Corte Suprema pues saca los fallos que tiene que sacar importantes contra los senadores. Si hasta el momento no le ha sacado nada a Uribe es porque o no hay el suficiente material probatorio o porque sencillamente el magistrado oponente no le ha dado mayor celeridad. Y hasta tanto, y eso es un mensaje que le digo a los antiuribistas, ustedes saben que yo no apoyo a Uribe, pero es que también hay que saber manejar el rigor de las cosas. Hasta tanto no hay un fallo en firme, uno no puede estar lanzando falsas acusaciones, porque eso es recaer en injurias y en calumnias. Uno no puede acusar, aquí el único que está facultado para acusar es la fiscalía. Sí, que Néstor Humberto Martínez es todo lo que queramos hacer y todas esas cosas, bueno, todos saben lo que es. Eso no quiere decir que la fiscalía no pueda hacer las acusaciones. Y el juez, en un debido proceso, falla si es culpable o no. Hasta tanto nosotros solo podemos sacar o inferir más bien, o suponer, presumimos que ha cometido ciertos delitos, pero es la justicia la que lo tiene que fallar. Y hasta tanto no falle no podemos decir que Uribe aún hoy es culpable de ciertos delitos. Lo puede ser, pero aún hoy no lo es. Sí, le hicieron una vez debido proceso y le tocó rectificar a una acusación contra Holman Morris, ¿no? Y Canal Capital. Bueno, ese sí es un ejemplo de eso. La verdad. El gobierno nacional entrega un COMPES a Peñalosa, aprobando el adefesio del Metro de Bogotá. Al mediodía, el director general del Departamento Nacional de Planeación dijo que esta obra era de prioridad, de alta prioridad, y Juan Manuel Santos, el gobierno, con los ministros y demás, decidieron apoyar el adefesio, la chambonada, la improvisación a favor de Enrique Peñalosa, y más en un momento tan coyuntural como es la baja popularidad de Enrique Peñalosa, y si el día de hoy hicieran la revocatoria, Enrique Peñalosa tendría que salir de la alcaldía de Bogotá. Por supuesto, los hooligans de Enrique Peñalosa felices,
hooligans son poquitos, pero son bien estorbosos, encabezados por la maléfica Fundación Azul, a la cual vuelvo a saludar, ya que el viernes tuve un inconveniente con ellos. Parece que sí les llegó el mensaje porque ¿sabe cómo respondieron? A su mejor manera, enviando trolls, no siendo fronteros, y tienen el descaro de decir que ellos no debaten con trolls, que ellos no se aguantan a los trolls, cuando la misma cuenta de la Fundación Azul es un troll financiado por quién, no se sabe por quién. Bueno, antes de entrar a analizar lo del COMPES del metro de Peñalosa, el metro que quieren imponernos acá en Bogotá, debo decir lo siguiente. Quedé muy sorprendido de la bajeza y el modus operandi de esa Fundación Azul de Bogotá, liderada por Andrés Villamizar y por este otro señor José Fernando Flores. Se me hace una bajeza ese trino, acusándole usted de contratista prepago, haciendo de Petro, sí, haciendo alusión a esos trinos y a esas peleas que usted tuvo con ese tal José Cuello. Eso que trinaron ellos, que lo trinaron en contra suya, Javier, lo asumimos, tanto aquí en el podcast como en el grupo en Telegram, como una agresión a nosotros mismos. La carta que publicamos desde el podcast, la publicamos a nombre de todos. Porque una agresión suya, una agresión hacia alguien del grupo o hacia mi persona, la asumimos todos porque todos somos pos la verdad. Y nosotros defendemos el derecho de argumentar y contraargumentar con ideas claras, sensatas, coherentes, no con insultos ni con bajezas. Nosotros respetamos las diferentes posturas de cada uno de nosotros y de los demás oyentes y de todos los amigos que tenemos en este podcast y de los demás tuiteros. Pero no aceptamos y rechazamos de plano cualquier tipo de insinuación basada en chismes y en un desconocimiento garrafal de lo que conlleva la función pública y de lo que conlleva inscribirse a un concurso de méritos como lo hizo usted, Javier. Se me hace nefasto, se me hace bajo que hagan eso. Pero bueno, ¿qué más se puede esperar de ellos? Eso a la larga se está configurando en una injuria, en una calumnia. Y habrá que tomar las medidas concernientes. Desde el grupo, a nombre de todo el grupo en general, lo respaldamos a usted, Javier. El respaldo en Twitter fue grande, fue mucho más grande que los insultos y las amenazas que le llegaron a usted, que lo vamos a escupir y un poco de más de cosas, ¿no? Que el petrista que el contratista, que el prepago, ¿no? A eso quieren graduar a quienes se oponen o a quienes nos oponemos a Peñalosa. Lo triné yo y lo digo acá. No está mal querer defender a Peñalosa. Es una postura totalmente válida. Pero no por eso, quienes nos oponemos a él, debemos ser graduados de petristas, de guerrilleros, de prepagos y demás. Defiendan a Peñalosa, me parece bien. Y en palabras de Peñalosa, sería maravilloso que lo defendieran con argumentos válidos. No con chismes, no con bajezas. Esa Fundación Azul se presta para eso. Para ser el comunicador de lo que las cuentas oficiales del distrito no pueden decir, lo hacen ellos. Ellos hacen el trabajo sucio, de insultar, de sembrar cizaña, de injuriar y de calumniar a las personas que, en uso de nuestro derecho constitucional, nos oponemos a Enrique Peñalosa. Si ellos tuvieran un debate a la altura, toda esta mano de insultos no estarían llegando. Es más, la imagen de Peñalosa hasta podría estar en mejor rango, en mejor posición en las encuestas. Pero gracias a esa Fundación Azul, el mismo Petro hasta se ha visto favorecido. Y no soy petrista y no tengo que serlo para reconocer eso. Entonces, lamentable que pase eso. Pero bueno, frente al COMPES, se me hace muy irónico y curioso que el gobierno Santos, quien le haya entregado el cheque chimbo a Petro en su momento para el metro subterráneo, quieran ahora entregar este COMPES a un metro que no tiene estudios, que financieramente es totalmente inviable porque no presenta mayor aporte ni beneficio a la ciudad y que, en palabras de Peñalosa, va a ser una única sola línea de metro porque el resto van a ser troncales. O sea, es un metro que va a ser un alimentador de una ruta de buses, lo cual es incoherente y es absurdo en cualquier parte del mundo. Lo que conlleva que tanto el presidente Santos, al cual hay que hacerlo responsable, el ministro Cárdenas, como ministro de Hacienda, y el mismo Enrique Peñalosa están condenando a la ciudad de Bogotá al subdesarrollo, a imponernos un metro que no es viable, que no se requiere
y que no es el que se necesita en una ciudad como esta. La ciudad de Bogotá necesita estar inmersa en un sistema férreo, no de una sola línea de metro como la que solo quieren hacer, sino de muchas. Si en París hay más de 11 líneas de metro, Bogotá debe tener mínimo unas 10 u 11 a futuro, pensándolo en los siguientes 20 años. ¿Por qué no? Se vale soñar, pero Bogotá lo necesita. E ir desmontando gradualmente, como lo dice Luis de Grange, el sistema Transmilenio, y que más bien sea un sistema de buses que sea zonales, que conecten a las personas que necesiten rutas cortas. Pero lo que Bogotá necesita es un sistema de metro, y lo que Colombia necesita es un sistema férreo. Los trenes de cercanías, pero también los trenes a las grandes ciudades que conecten todo el país en sistema férreo, tanto para transporte como para carga, como para de pasajeros, ¿no? Transporte de pasajeros. Eso es lo que necesita el país. Pero imponernos el Transmilenio y un metro elevado que no va a presentar mayor beneficio para la ciudad es condenarnos al subdesarrollo, y eso va a hacer que las demás ciudades capitales también sigan con el sistema de los buses. Entonces Cali va a tener que desistir de un metro. Y además que no le he visto mayor iniciativa, o Pereira, o Bucaramanga y demás ciudades que tienen el sistema BR3, que está fracasando, como está fracasando en diversos países del mundo, van a seguir condenados, porque entonces la política de la nación, dependiendo también del presidente que quede, va a ser continuar con el programa Transmilenio, lo cual se me hace fatal. Es una barrabasada y es algo nefasto que está haciendo esta presidencia, Santos, ministro de Hacienda Cárdenas, con el alcalde Peñalosa. Dos cosas. Primero, Andrés, gracias por el mensaje frente a lo que pasó el viernes con la Fundación Azul. Y también de nuevo dar las gracias a quienes me apoyaron, tanto en Twitter y también quienes apoyaron al podcast, porque como veo, ya a muchos les está incomodando que nosotros de manera independiente y de manera, iniciativa propia, nosotros decidimos hacer este podcast. Que valga la aclaración, nadie nos paga un peso por eso, nadie nos da plata para hablar del podcast, y quienes me han insultado diciendo que es que a mí me pagan por hablar por esto, primero que todo darles las gracias porque nos escuchan. Gracias a ustedes el podcast ha llegado lejos. Y segundo que todo, ¿no? Nosotros, de iniciativa propia, nadie nos paga por pensar de X o Y manera. Esa es la diferencia entre nosotros y la Fundación Azul. A nosotros nadie nos paga por pensar de X o Y manera o de dar opinión de X o Y tema, nuestras opiniones al respecto. En cambio, a la Fundación Azul sí le pagan por defender lo indefendible. Les pagan por ser los perros rabiosos de Enrique Peñalosa. No, pobrecitos los perritos. No quise ofender a los perritos. Más bien les pagan por ser los hooligans, los barras bravas de Enrique Peñalosa, por hacer el trabajo sucio que no puede hacer las instituciones del distrito, las entidades del distrito. Aunque algunas sí se han atrevido a dar opiniones estilo Fundación Azul. Peor aún, ahí sí es peor aún. Porque ahí sí, con plata del distrito, defienden lo indefendible. Sobre el metro elevado se ha demostrado con estudios, los que no tienen Enrique Peñalosa y los que no tienen este metro elevado, que los metros elevados deterioran el ambiente, son más ruidosos, tienen más contaminación auditiva, se genera más inseguridad, y en muchas partes del mundo los metros elevados están siendo desmontados porque se está entendiendo que lo mejor es el metro subterráneo. Si nos vamos a quedar con excusas tercermundistas de que es que el metro subterráneo no se puede hacer porque es caro, y resulta que el metro elevado que aprobaron con ese COMPES es más caro que el subterráneo que se tenía pensado hacer, que ya estaba a un pelito de iniciarse todo, pero Enrique Peñalosa dijo no, porque Enrique Peñalosa, como lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, él es el pregonero del subdesarrollo, él vende subdesarrollo, él le fascina el subdesarrollo, y si la ciudad es peor de subdesarrollada, mejor para él para meter Transmilenio, porque él ha asesorado a países del tercer mundo. Yo no he visto a Peñalosa dando asesorías en Londres, en París, en Nueva York. Sí, que ha dado ya conferencias, pero pasa lo que dijo Luis de Grange cuando Peñalosa fue a Santiago de Chile, a hablar de las maravillas de Transmilenio. Luis de Grange, que a propósito ahora se volvió otro de los blancos predilectos de la
funesta Fundación Azul. Cada nada lo están injuriando y calumniando. Hasta le dijeron petrista y el señor es chileno. Es más, él es el asesor de Sebastián Piñera y Piñera no tiene nada de izquierda. Él es lo más ultraderechista que pueda haber en Chile, el señor Sebastián Piñera. Para que lo tengan en cuenta, señores de la Fundación Azul. El señor Luis de Grange lo tuvo que corregir muchas veces porque los datos que daba Enrique Peñalosa eran incorrectos. Mejor dicho, en otras palabras, Luis de Grange dio a entender que Enrique Peñalosa es un charlatán. Pero a Peñalosa es feliz dando asesorías en la India, en Pakistán, en Yakarta, en Chile, que ya afortunadamente los chilenos son muy inteligentes y van a desmontar Transantiago, que tanto así que los señores de la Fundación Azul están furiosos porque ya no van a haber más Volvos contaminantes en Santiago de Chile. Si se dan cuenta, Enrique Peñalosa es un vendedor de puro humo subdesarrollado. Y yo puse en mi Twitter, si están pendientes de eso, también señores de la Fundación Azul que cada nada me stalkean el Twitter, da la casualidad que cuando Enrique Peñalosa ganó la alcaldía de Bogotá, las acciones de Volvo incrementaron de una manera tremenda. Menudo negocio el de Enrique Peñalosa con los suecos. No por algo, y lo dijimos en el podcast de la semana pasada, vino el presidente de Volvo Buses a Colombia y dijo que ellos estaban agradecidos porque en Colombia está el mejor sistema BRT del mundo. Esa visita no es gratis. Y para finalizar, unos trinos de Enrique Peñalosa del año 2012. Decía que los metros elevados deterioraban el ambiente, que eran feos, inseguros, y ponía fotos de metros elevados de Berlín, creo que uno en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces, ¿a qué juega Enrique Peñalosa? Juega a meternos buses por todo lado. Y efectivamente, ese trencito, ese métrico cañero, ese monorriel que van a meternos ahí con ese Compass va a ser un alimentador más del Transmilenio. O peor, por ahí yo puse unas fotos de una ciudad de Pakistán que Enrique Peñalosa asesoró, es un Transmilenio elevado. Imagínense, más o menos vamos a tener un metro elevado, no como las ciudades importantes, no es que las ciudades importantes ya no tienen metro elevado, lo tienen subterráneo. Vamos a tener un metro elevado a lo Pakistán. La verdad. Yo le quiero hacer una pregunta a Andrés, que él es muy conocedor de ese país, ya que tiene raíces bávaras. ¿Qué pasó en Alemania? ¿Hubo elecciones? ¿Se estaba eligiendo nuevo canciller o nueva canciller? Angela Merkel quedó reelecta, tengo entendido. Cuarta reelección. Y en esta parte del mundo le están dando duro Angela Merkel, no por ser Angela Merkel, sino porque ya lleva más de mucho tiempo en el poder en Alemania. Entonces dicen que, y en parte yo también adhiero en eso, pero quiero que usted me explique por qué ese fue el debate que tuvo duro usted con el compañero Edgar Arroyo en el Telegram, de que por qué las reelecciones indefinidas si son buenas en una Inglaterra, en unos Estados Unidos, en una Alemania, en una Francia, qué sé yo, y por qué acá cuando en Venezuela se reelige un Maduro, o en Argentina en su momento cuando se reeligieron a los Kirchner, o en el mismo Ecuador, que a propósito Rafael Correa estuvo aquí invitado por la Universidad Nacional y me contaron que estuvo chévere la conferencia que dictó. El mismo Rafael Correa que estuvo más de 10 años en el poder, ¿por qué esas reelecciones son buenas y por qué las otras son malas? Porque allá sí aplauden y acá porque los dicen de dictadores, que se quieren eternizar en el poder, en fin, y acá nosotros que Álvaro Uribe, que también se intentó eternizar en el poder, en fin, o sea, yo quiero que nos explique qué fue lo que pasó y por qué ese imaginario, esa percepción de por qué unas reelecciones son buenas y otras no, o qué pasa ahí. Bueno, yo creo que esto más de una explicación, vamos a comenzar con la clase de Derecho Constitucional comparado. Entonces,
Primero que todo, Alemania no es un país como Colombia. Alemania está constituido de una forma muy diferente a lo que es Colombia. Colombia es una república presidencialista. Aquí no rige un presidente, ahí están las tres ramas del poder público, que es la rama ejecutiva liderada por el presidente, la rama legislativa y la rama judicial, más los organismos independientes y de control. El presidente de la República en Colombia tiene tres funciones principales. Bueno, yo diría cuatro, pero en sí son tres. Jefe de Estado, encargado de las funciones diplomáticas. Jefe de Gobierno, nombrar ministros, todo lo concerniente dentro del territorio colombiano, es quien gobierna. Suprema Autoridad Administrativa, pero también es el máximo comandante de las fuerzas militares. Si se dan cuenta, el presidente de Colombia reúne mucho poder acá. El sistema colombiano, las tres ramas del poder público, en teoría todas están en un mismo rango, pero para nadie es obvio que el presidente ostenta mayor poder. Obviamente el contrapeso de ese poder está en el Congreso. El Congreso le aprueba las leyes que el gobierno presenta bajo iniciativas para que éstas sean aprobadas y la Corte Constitucional, dentro de la rama judicial, le hace su juicio o su análisis de exequibilidad o inexequibilidad a estas leyes que salen. Pero el gobierno también puede sacar decretos, puede decretar estados de excepción, puede en ciertos momentos sacar los famosos decretos ley, o lo que estamos viendo con el fast track. O sea, el gobierno asume gran parte del poder. Funcionan un poquito legislativas, por decirlo así. En Alemania, como en Inglaterra, existe un sistema parlamentario. ¿Eso qué quiere decir? Allá el Parlamento tiene más poder que lo que tiene acá un Congreso de la República, acá en Colombia. La gente cuando vota, o lo que hicieron ayer en Alemania fue votar por los partidos, por los movimientos. Cada partido está liderado por alguien. El que ganó pues está por el de Angela Merkel. El partido que gana es mayoritario, nombra su canciller. El canciller lo nombra el mismo parlamento, pero es a través del partido mayoritario que gana. La canciller, o el primer ministro, como se utiliza en otros países, tiene esencialmente más que todo funciones de gobierno. Sí hace visitas a otros países y todo, pero con lo concerniente a las funciones de buen gobierno. Alemania tiene un jefe de Estado que se nombra de forma diferente. El jefe de Estado de Alemania se encarga de las relaciones diplomáticas, incluso se ha venido aquí a Colombia, ha estado en otros países, se encarga de las relaciones diplomáticas del Estado alemán como tal. Además, una cosa, Alemania es un Estado federado, es una república federal. Entonces, el canciller no lo nombra directamente el pueblo, pero sí el pueblo nombra directamente el partido, quien va a nombrar a ese canciller. Ahí hay una gran diferenciación de por qué no se puede hablar directamente como una reelección a la presidencia por cuarta vez de Angela Merkel. Y de que por qué en América Latina sí criticamos las reelecciones indefinidas, pero en Europa no, porque es que la mayoría de estados europeos son parlamentarios. ¿Qué pasa en Francia o qué pasa en Rusia? Son semipresidencialistas. O sea, están entre la mitad, entre un régimen parlamentario y un régimen presidencial. En Francia el presidente pues se llama el presidente, lo que es Macron hoy. En Rusia, Putin es un primer ministro y tiene más facultades como propias de un presidente, pero igual sigue siendo un ministro, es un primer ministro. En Inglaterra no es que haya monarquía. Algunos piensan que es que la reina manda, no, la reina es una figura, pues por no decirlo decorativa, pero ella más bien ejerce funciones como jefa de Estado. Ella es la que le da la bienvenida a los nuevos embajadores, a los cónsules que llegan allá, se hace sus actos de protocolo, recibe a los presidentes, obviamente está el primer ministro porque es el jefe de gobierno, pero entonces son funciones separadas. Acá en Latinoamérica, la mayoría de estados latinoamericanos son presidencialistas. Colombia lo es, Venezuela lo es, Ecuador lo es, Bolivia también lo es, ¿no? Entonces, al ser presidencialistas, el presidente absorbe más poder. La reelección en Colombia, desde la Constitución del 91, no estaba permitida. Todos sabemos cómo Álvaro Uribe logró en su primer mandato reformar ese articulito para poderse hacer reelegir. Santos aprovechó eso, también se hizo reelegir, todos sabemos el voto de la paz y demás, pero afortunadamente tuvo la iniciativa, mediante otro acto legislativo, de cerrar la puerta a la reelección. Ya en Colombia no existe reelección, lo cual me parece bien porque Colombia, dentro de la concepción del Estado, dentro de la estructura del Estado colombiano, no estaba prevista una elección. Por aquello lo que hemos escuchado muchas veces de los pesos y contrapesos, que el presidente saliente es el que nombra el fiscal, los magistrados y demás cosas que van terminando mandando ternas y demás para que
estén ahí con el nuevo gobierno que llega, o sea, que hayan contrapesos. Con Uribe lo vimos en su segundo mandato y lo hemos visto con Santos, absorbió mucho más poder. El fiscal era de ellos, el procurador era de ellos y demás. ¿Qué pasa en Venezuela? Y me van a perdonar aquí los amigos chavistas. Un saludo a don Edgar, espero que no se me moleste mucho, pero es cuestión de dar los argumentos y de saberlos debatir. En Venezuela, el chavismo empezó a absorber los diferentes entes de poder allá. Para nadie es un secreto que el Consejo Nacional Electoral y la justicia es netamente chavista, por ternas, y ellos la han ido nombrando. Que la asamblea haya sido la oposición o sea aún de la oposición, sí, pero pues porque se ganó por elección. Pero los organismos que se pueden nombrar directamente o que el presidente en su momento puede ternar, todos esos los tiene el chavismo. Lo mismo pasaba en Ecuador, lo mismo pasa en otros países. Cuando un presidente en un régimen presidencialista se empieza a perpetuar en el poder, automáticamente el poder la balanza se empieza a inclinar hacia el presidente y las otras ramas del poder público se empiezan a ver permeadas por el ejecutivo. En un sistema parlamentario no pasa eso, porque el parlamento le da más prioridad a lo que es el pueblo. El parlamento representa a los ciudadanos y lo hemos visto. Tanto es así que en Alemania la tercera fuerza política es de extrema derecha, que su política es el nacionalsocialismo y es algo que no sabía desde la Segunda Guerra Mundial. Si la gente lo votó, eso es democracia pura. Sí, la democracia no es que sea perfecta, tiene sus errores, miremos el Brexit, miremos el plebiscito y demás. La democracia en Alemania eligió a ese tercer partido político como tercera fuerza a alguien de extrema derecha. Ojalá sirva, y espero yo que en Alemania sirva también, porque en Alemania hay mucho extremismo hacia la derecha, pero también lo hay mucho hacia la izquierda. Ojalá sirva para tener cuidado, porque no podemos estar, o bueno, yo hablo de podemos, no, en Alemania no pueden tener el problema de lo que pasó con Inglaterra con el Brexit, que con ese nacionalismo ficticio, ese nacionalismo que no sirve para nada, se salieron de la Unión Europea. Esa tercera fuerza de Alemania ya estaba diciendo que iban a recuperar el poder para Alemania y que iban a deshacer todo lo que habían hecho con Europa. O sea, ellos quieren una Alemania para los alemanes. Chao refugiados, discriminación hacia los homosexuales. Es más, ellos criticaban y decían que si bien admiraban cómo jugaba Boateng, el futbolista que es de raza negra, decían que a ellos les daba desconfianza tener un vecino como Boateng en sus casas. Ese es el discurso de ellos. Muy parecido a lo que hizo un Ordóñez acá. Cero homosexualismo, cero aborto, Alemania para los alemanes. O sea, es un discurso muy fuerte, un nacionalsocialismo en puro. Y estamos viendo algo que no se veía desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces va a ser muy interesante, digo yo, ver cómo van a ser los planteamientos de este partido político dentro de una Alemania que es netamente democrática y que le da participación a todos los ciudadanos. Tanto es así que una extrema derecha, mire, llegó al tercer puesto. Entonces, el mensaje que yo digo, no confundir un sistema presidencial con un sistema parlamentario. Aquí la mayoría de presidentes en Latinoamérica se han hecho reelegir y no en debida forma, reformándose la Constitución en beneficio de ellos. En Alemania afortunadamente no ha pasado eso. Existe una canciller que hace funciones de primer ministro, jefe de gobierno, por lo tanto no se puede estar hablando de una reelección como tal. Post la verdad. Señoras y señores, estamos aquí en la sección ¿Qué más le gusta a don Javier? Y ¿cómo es que dice? Hablemos de fútbol. O se va a tocar ponerlo a narrar el partido del... ¿Pero cómo dice? Del 5 de octubre. Que ganó Millón, no mentiras. ¿Cómo Hablemos de fútbol. Toca ponerlo a narrar el partido del 5 de octubre. Ya casi, eliminatorias, ¿no? Va a estar lindo porque todo el planeta ya se va a definir muchos clasificados. Pero bueno, ya será la próxima semana. Ganó Millos, le ganó al Deportivo Pasto, un partido sufrido. Poderoso equipo le ganó, mejor dicho. O sea, ya es líder Millonarios con esto. No es líder, pero está dentro de los 8.
Y el Pasto no es un equipo fácil, no es un equipo... Pero pregunto yo, ¿ese es el mismo Pasto que le ganó a Nacional? El mismo Pasto que le ganó a O sea, Nacional. Millonarios le ganó al equipo que le ganó a Nacional, pero Millonarios es el mismo equipo que perdió antes con Nacional. Pues ya como lo dije antes, Nacional lo ayudaron en el Atanasio. Cuando Nacional no juega en el Atanasio, pareciera que fuera un equipo más. Un saludo a don Felipe, a don Sebastián, ¿no? Sí, un saludo a ellos. Que Nacional, bueno, le ganó Envigado, pero Envigado eso es ahí al lado de Medellín, eso es ahí. Es como si estuvieran jugando en el Atanasio. Entonces, no, pero el Envigado de mal en peor. Ya el Envigado dejó de ser ese equipo que competía, que sacaba buenos jugadores y todo. El Envigado está en situación crítica. O sea, que lo de Nacional fue una victoria fácil. Y la de Millonarios fue una victoria difícil. En teoría lo de Nacional sí, porque el favorito era Nacional contra Envigado. Y lo de Millonarios, pues, en teoría el favorito era Millonarios por la localidad y todo. A pesar de todo se logró el triunfo. Porque Millonarios sí la tuvo difícil. Todavía sigue mostrando un juego muy, muy, muy irregular. Hay cosas que se han mejorado, pero falta mucho. Y lo que sí quiero decir es que, conociendo a la DIMAYOR, parece que se va a venir sanción contra los hinchas de Millonarios porque, afortunadamente no pasó nada. No me explico yo cómo entraron las bengalas al estadio, prendieron bengalas protestando contra Serpa y contra Camacho, los directivos de Millonarios. Tanto así que en la transmisión algunos hinchas al parecer en modo de protesta le dijeron cosas a ellos y les tocó salir del estadio tanto a Camacho como Serpa, o Camacho, porque no sé si Serpa es que hubiera estado en el estadio, Camacho, que es la cara visible ahí de Millonarios, para que tengan en cuenta el mal manejo que le han hecho, la mala gestión que han hecho con Millonarios, y por eso es que Millonarios esté ahí penando, siempre sufriendo, a ver si entran, no ganando nada. Eso ya también es una mala gestión de las directivas y esperemos a ver qué va a pasar el año entrante. Ojalá estos señores declinen y le den a alguien el equipo que sí lo sienta y que podamos ya salir de esta mala racha en la que estamos. El líder Santa Fe perdió con Bucaramanga. Fue un partidazo, tuve la oportunidad de verlo. El América sufriendo. Si hoy terminara la liga, América se iría a la B, porque no le pudo ganar a Once Caldas y Jaguares, con el que está peleando ahí el descenso. Sí ganó su partido y el América cada vez más penando, y pareciera que ahora con el nuevo entrenador, el uruguayo Polilla da Silva, como que nada. El primer partido de él ganaron, ahora está empataron, toca ver qué pasa aquí en adelante. Todavía hay mucho partido, muchas fechas, pero el América, si vuelve a descender, le cuento. Fútbol internacional, Falcao hizo gol, con el Mónaco hizo 2 goles, Duván Zapata hizo gol, James creo que jugó un rato con el Bayern Múnich, no tuvo sin muchos minutos. Cuadrado sí le fue bien con la Juventus. Giovanni Moreno se hizo unos golazos en China. Y el Freddy Guarín también, pero como que el Freddy Guarín ya no va a ser como tan tenido en cuenta en la selección Colombia. Y ya a modo de conclusión acá de esta sección, que a todos nos gusta, ayer el Mundial de Ciclismo de Bergen, esperábamos que Colombia lograra podio o que ganara con Fernando Gaviria. Ya en el último tramo de la carrera a Fernando Gaviria lo encerraron, no lo dejaron sprintar y volvió a ganar el eslovaco Peter Sagan, su tercer mundial consecutivo en la modalidad de ruta. Hay que elogiar también el trabajo que hizo Harlison Pantano, Rigoberto Urán, los dos Henados, Sebastián y Jorge Luis Henao, también lo de Jonathan Restrepo y Nairo Quintana. Los dos Henados les tocó retirarse por caída. Nairo Quintana sí ya dio todo lo que pudo, se retiró lastimosamente. Quienes terminaron la carrera, Jonathan Restrepo también por caída, el rato se retiró. Los que terminaron la carrera, pues Fernando Gaviria quedó octavas. A pesar de todo fue un buen trabajo, y Rigoberto Urán y Pantano también terminaron. Ahí quedamos como entre los primeros 30.
por decirlo de alguna manera. Oh, no, mentiras, Pantano sí quedó como más abajo. Pero lo importante es que ahora el año entrante en Austria, no recuerdo el nombre de la ciudad, se me escapa. Va a ser el Mundial de Ciclismo y esperemos que sea la revancha. Va a haber mucha escalada, mucha montaña. Están diciendo que eso favorece mucho al ciclista colombiano en la escarabajo. De pronto, ¿quién quita que el Nairo gane ese Mundial de Ciclismo? O algún colombiano. El año entrante habrá revancha, esperemos que sí. Bueno, Javier, terminando ya esta sección deportiva por parte suya, muchísimas gracias, muy amable. Como siempre, la recomendación final, que nos sigan, nos acompañen en Twitter, nos manden sus mensajes y demás. Estamos en @postlaverdad, es la cuenta oficial del podcast. El Twitter mío es @JABP008 y el Twitter suyo, don Javier. El mío es @contragodarria. Ahí nos pueden mandar mensajes, escribir y demás. Y como siempre, recuerden enviarnos sus audios, sus opiniones y demás, y ayudarnos a crecer también compartiendo este podcast a cada vez más personas para llegarle a mucha más audiencia, crecer más, porque la opinión es de todos, no solo de Javier y mía, y si ustedes quieren, nos envían sus opiniones, las publicamos y con el mayor gusto acá los micrófonos de Post La Verdad están abiertos. Don Javier, muchísimas gracias por este espacio, por este rato, se pasó muy bien, hablamos de todo un poquito y como siempre con el mayor respeto, con argumentos, porque esa es la esencia de Post La Verdad, no las difamaciones como cae en esa Fundación Azul, así no, nosotros lo hacemos bien, con argumentos, con respeto y todas las posturas, todas las posiciones son válidas porque todos somos Post La Verdad. Sí, nosotros somos decentes, la Fundación Azul no lo es. Ellos son los hooligans de Peñalosa y si siguen atacando, nosotros responderemos con argumentos. Ustedes son de lo peor. De verdad, yo no espero ni decencia ni nada de ustedes. Que sigan atacando, que sigan ladrando. Nosotros seguiremos avanzando. Y vuelvo y reitero, muchas gracias por los mensajes de apoyo. Que esto sirva también para que el podcast se fortalezca más, lo compartan más, crezca más y, vuelvo y lo digo, todos somos Post La Verdad. Muchas gracias. Post La Verdad.